Buenas noches. En el día de hoy voy a explicar sobre el tema de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, más conocida como CEPRE. Este es un procedimiento diagnóstico terapéutico combinado que utiliza endoscopia fluoroscópica para evaluar y tratar patologías de las vías biliares y pancreáticas. Las estructuras anatómicas a evaluar son las vías biliares, los conductos intrahepáticos, el derecho y el izquierdo, el conducto hepático común, el conducto cístico, el conducto colédoco, la ampolla Wager, que es la papila mayor en donde se desemboca el colédoco, y el conducto pancreático principal. Las vías pancreáticas son el conducto pancreático principal, el conducto pancreático accesorio cuando está presente, y las ramificaciones secundarias del sistema ductual pancreático. Las estructuras adyacentes, segunda porción del duodeno donde se localiza la ampolla, el esfínter y el músculo que regula el flujo biliar del páncreas. Acá están las imágenes, acá se puede observar pues la anatomía y la estructura. Eh, eh, las tres patologías más comunes en este estudio es la coledocolostiasis, que son cálculos en la vía biliar principal. Es una frecuencia entre el 40 y el 60% de las CEPRES terapéuticas. En los hallazgos típicos son un defecto de llenado ovalado y redondo y una dilatación del colédoco mayor a 8 milímetros. Está también la ictericia obstructiva en los laboratorios. Está por encima la bilirrubina directa y la fosfasata. En la estenosis benigna versus maligna en vías biliares. Las causas frecuentes en las benignas son posquirúrgicas a la pancreatitis crónica, y las malignas son como cáncer de páncreas y colangiocarcinoma. Esos hallazgos son estrechamiento irregular maligno o focal benigno. También está una dilatación proximal marcada en la ausencia de llenado distal en obstrucciones más completas. En el tercer punto está la pancreatitis biliar aguda o severa. Eso es un impacto de cálculo en una ampolla que obstruye el conducto pancreático. Que generalmente los criterios para el CEPRE es de manera urgente, menor a 24 horas, y la colangitis asociada como ictericia persistentes más dilatación biliar. Las indicaciones clínicas para tomar los exámenes son indicaciones biliares del 70 al 80% de los casos obstructivas, como la colelitiasis y la ictericia obstructiva y la colangitis aguda, que manifiesta fiebre, ictericia, dolor y trias de Cashor. Las estenosis benignas malignas son posquirúrgicas después de un trasplante hepático o tumores colangiocarcinoma a cáncer de páncreas o, en peor de los casos, una metástasis. Las no obstructivas son fugas biliares, postcolecistectomía, a traumas hepáticos o hemorragias biliares. Y las indicaciones pancreáticas son de un 20 a un 30%, como pancreatitis biliar, estenosis del conducto pancreático y las fístulas pancreáticas. Este sería el posicionamiento anatómico del paciente en cada una de las proyecciones. Vendría siendo oblicua, lateral y posterior anterior. Y la imagen radiológica adquirida. Estas vendrían siendo las imágenes radiológicas. Por otro lado tenemos la preparación del paciente. Una preparación previa a 24 a 48 horas antes. En la evaluación médica pues está la historia clínica completa, donde se evidencia lo que son las alergias, los medicamentos que toma, las comorbilidades, si es diabético, hipertenso, lo mismo de siempre que se evidencia. En el examen físico, los signos vitales, el estado hidroeléctrico,
los exámenes de laboratorios obligatorios, que ya ahorita más adelante vamos a tocar este tema, un hemograma completo, lo que es TP, TTP, la función renal, la creatinina, los exámenes de laboratorio. En los manejos de medicamentos, suspender anticoagulantes de 3 a 5 días antes, lo que es la copidrogel, la warfarina, el ASA, según el riesgo. Ajustar la dosis de insulina en caso de los pacientes diabéticos, continuar con medicamentos cardíacos, excepto los diuréticos, lo que son furosemidas, y seguir con antihipertensivos, lo que son los sartán, y bueno. La preparación intestinal es un ayuno total sólido 8 horas antes y líquidos claros permitidos hasta 2 horas antes del procedimiento. En casos especiales, si se requiere una polietilenglicol, que es un laxante, si hay estreñimiento, y si ya no funcionan los laxantes, se procede a utilizar un enema evacuante si hay sospecha de residuos, o sea, eso se introduce por el recto. Día del procedimiento: en la premedicación, una profilaxis de antibióticos, cefalexina, cefalotina, si en dado hay una colangitis, una obstrucción biliar, una pancreatitis, y seguido de eso, pues una sedación consciente con midazolam o fentanilo, o anestesia general en casos complejos. En el protocolo de la sala, pues canalizar vía venosa con un catéter 18, con una vena de un calibre grande, monitorización continua del paciente, realizarle un EKG, una oximetría y una constante presión arterial. De esto, en dado caso, si la paciente está embarazada, una protección radiológica en la zona abdominal con un chaleco plomado, pues para cubrir al feto. En la preparación especial para pacientes de riesgo, grupo de medidas adicionales: una insuficiencia renal, hidratación por vía intravenosa, pre y post del procedimiento con solución salina al 0,9%, mirar las alergias, mirar alergia al contraste si tiene, y realizar premedicación con prednisonana o antihistamínicos en dado caso de que sí se presente una reacción alérgica. Mirar los trastornos de coagulación, una corrección con vitamina K y plasma fresco en caso de una fuga o mal procedimiento. En el postprocedimiento inmediato, una monitorización por 2 a 4 horas en sala de recuperación a evaluar. Los signos de pancreatitis, si el paciente se queja en el epigastrio o si refiere náuseas. Se debe evaluar lo que son las hemorragias digestivas, una hematemesis o que tenga melenas a la hora de defecar. También se tiene que mirar sobre lo que son perforaciones, si tiene un dolor abdominal persistente, según la escala de dolor. Y después se puede realizar un reinicio de dieta con líquido a las 2 horas sin ningún síntoma de náuseas. Después de las 2 horas, continúa con dieta blanca de 4 a 6 horas, tolerando pues el paciente. Ya por último tenemos la alta y recomendaciones domiciliarias: por ejemplo, no conducir en estado de sedación, no conducir un automóvil o por ejemplo en algunos casos una motocicleta. Debe también tener pues un acompañante que nos pueda acompañar hasta la casa y pues ser pues la persona que va a acudir. También debe tener un reposo relativo, debe tener también los síntomas de alarma. En caso de alguno de esos síntomas, pues acudir a urgencias. También deben tener en cuenta de que si tiene fiebre mayor a 38 grados, debe ir al servicio de urgencias. Si tiene dolor abdominal intenso o sangrados digestivos o rectales. En los exámenes requeridos para el procedimiento, deben tener pruebas de coagulaciones como el TP, que es tiempo de protombina, que los valores normales son menor a 1.5, y el TTP, que los valores normales son menores a 35 segundos, el tiempo de tropomblastina parcial.
Y el recuento de plaquetas es un valor seguro a mayor a 5000 milímetros. La importancia es evitar el sangrado durante la esfinterotomía o las biopsias, y si el paciente está anticoagulado con warfarina se debe ajustar o suspender el medicamento. Las pruebas de funciones renales, como lo que son las creatininas sérica, que los valores normales son de 0.6 a 1.2 miligramos de decilitros, y la tasa de filtración glomerular, el valor seguro es de mayor a 30 milímetros por minuto. Esas importancias es el riesgo de una nefropatía por constante yodado, y en una insuficiencia renal hidratar por pre y post procedimiento. También en las pruebas hepáticas lo que se debe tener en cuenta es las bilirrubinas directas y totales mayor a una obstrucción biliar, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, las transferasas y una gamma glumatil en caso de una enfermedad biliar. Esas importancias es confirmar un diagnóstico de coledocolitiasis o colangitis y guiar la necesidad de un drenaje biliar de manera urgente. El hemograma completo, realizar una hemoglobina o un hematrocito, descartar una anemia o una hemorragia oculta y rehacer una recontabilización de leucocitos en caso de una infección. La importancia es detectar una infección activa o evaluar un riesgo de sangrado, como pues, con plaquetas bajas. Y la prueba adicional es una situación de examen requerido razón, paciente con fiebre, realizar un hemocultivo, un PCR, con pancreatitis aguda, pues realizar una amilasa, una lipasa y confirmar el diagnóstico. En dado de una alergia al contraste, pruebas cutáneas y evaluar el riesgo de reacciones. Y en dado caso de una diabetes mellitus, una glucemia y ajustar la insulina en preprocedimiento. También pues está lo del tema de realizarle lo del tema de ante los virus, como una hepatitis de la A hasta la C, en dado caso de que se presente el paciente eso. Pero pues son pruebas adicionales. Ya, muchas gracias.